Muchísimas gracias por la amable presentación. En primer lugar, quisiera agradecer de manera muy particular a la European Menopause and Andropause Society, a la EMAS, especialmente al doctor Antonio Cano, presidente actual, así como a todos los miembros del consejo directivo de dicha agrupación. Y asimismo, bueno, a todos los colegas que están unidos desde donde estén, pues un saludo afectuoso. Y bueno, pues quisiera hacer un recorrido de la perspectiva histórica de la terapia hormonal, donde voy a abarcar algunas situaciones en lo particular. Vean ustedes la cronología, donde en primer lugar, desde que Adolf Buchanan en 1929 y Edward Albert Doisy en Estados Unidos aislaron por primera vez la estructura estrogénica, ambos en 1929. Sin embargo, el primero fue acreedor 10 años después al premio Nobel por algunas otras investigaciones. En 1942 se autoriza por primera vez el uso de los estrógenos equinos conjugados y viene una serie de cambios como el ser femenina por siempre, los primeros hallazgos en 1975 de la contraparte de usar progestágenos para poder contrarrestar la proliferación endometrial de solo dar estrógenos, es decir, los primeros datos de cáncer endometrial. El mayor número de prescripciones de la terapia hormonal en la década de los 80s a los 90s, siendo los estrógenos equinos una de las sustancias más vendidas. En 2002, perdón, aparece el estudio WHI que va a venir a dar un revuelo total a toda la prescripción que había en el mundo, disminuyendo dramáticamente en algunos sitios, particularmente en México, hasta 86% menos de prescripciones. Y evidentemente usando los medios masivos como la revista Newsweek, Time y los diarios locales en cualquier situación en el país. Empiezan a hacerse los consensos sobre seguridad farmacológica, algunos otros datos, la inclusión por primera vez en 2014 del síndrome genitourinario, entre otros cambios. En 2017, los 18 años de seguimiento del estudio WHI, desde luego con la aparición de algunas publicaciones en lo particular muy interesantes y bueno, de algunas de ellas podré comentar. Y creo que, bueno, finalmente lo más relevante del 2020 es la publicación del análisis de seguimiento de este mismo estudio de 22 años. Y bueno, pues quisiera destacar con esa misma cronología algunos otros cambios que han habido en cuanto a riesgos de trombosis, infarto al miocardio, accidente vascular cerebral, el estudio PEPI, el estudio del millón de mujeres, el HERS, entre otros. Y de ahí que en la perspectiva podemos clasificar a esta cronología en 5 periodos. Entonces trataré de describir cada uno para hacer el seguimiento. Entonces el primer periodo, digamos que está caracterizado por todos estos datos desde su invención de los estrógenos en 1929 hasta la década de los 60, 70 y finalmente cuando empiezan a hacer los estudios más serios, es decir, evaluando la relación beneficio-riesgo y que son usados como tratamientos de prevención y como medicamentos muy prescritos. Y aquí tienen diferentes estudios observacionales, en los primeros y donde verán abajo la cita bibliográfica, el de Teddy Bush, el de Stanford, el de Grostein, entre otros, y algunos metaanálisis del de Stanford y Golditz, el de Grady y el de Grostein. Tal vez vale la pena destacar de estos uno de los más relevantes, el estudio de las enfermeras publicado en 1991. De ahí, haciendo un seguimiento, aparecen los primeros estudios randomizados controlados, como el estudio PEPI, que es un estudio clásico ya de la literatura de la mujer en el climaterio, publicado en 1995, el HERTZ-1 en 98, el estudio ERA y el estudio HERTZ-2. El estudio HERTZ-2 publicado en el año 2002, es decir, un poco antes de la publicación del estudio WHI y que básicamente era para ver
si había cardioprotección secundaria por el uso de la terapia hormonal, lo cual evidentemente se pudo demostrar perfectamente que no es así. Vean, estos son los datos del estudio PEPI, donde por primera vez se destaca, desde luego, el uso de la progesterona micronizada. Es decir, es el primer estudio que habla sobre los beneficios que tiene el poder asociar un estrógeno con progesterona y con los cambios en las diferentes lipoproteínas, tanto de alta y de baja densidad, con cambios favorables hacia el uso de la progesterona. En el estudio HERTZ, donde se puede ver cómo en el seguimiento al primer año hay más eventos cardiovasculares, desde luego, comparado contra el placebo, y después del segundo año generalmente es favorable hacia el uso de la terapia hormonal. ¿Qué pudiéramos decir entonces hasta aquí en este primer periodo? Bueno, pues evidentemente se pensaba, como en este cuadro de Lucas Cranach, la fuente de la eterna juventud, donde se destaca evidentemente que si observan ustedes la parte izquierda de la diapositiva, llegan los enfermos cargados en carretas, en camillas, etcétera, o con edad avanzada, y al ir cruzando la fuente, la gente va cambiando y rejuveneciendo. De tal manera que, bueno, dice parte de la historia de quien pintó este famoso cuadro, que sobre todo los esposos de las mujeres adultas las esperaban con ansia detrás de esta cortina roja, ya una mujer rejuvenecida totalmente. Es decir, sería el ejemplo clásico de lo que se estuvo usando en la terapia hormonal, pensando siempre que se conservaba la eterna juventud y que tenía algunas cosas benéficas que tal vez nunca han sido demostradas desde el punto de vista de la perspectiva en la que yo presento este cuadro. El segundo periodo, pudiéramos destacarlo básicamente por el concepto del uso de las dosis bajas. Aunque Bruce Ettinger ya hablaba desde ello en el 99, no es sino hasta años después donde se empieza a hablar del uso de las dosis bajas, particularmente con el estudio publicado por Utian y otros destacados autores, entre ellos James Picard y David Archer. Y aquí vemos justo uno de los trabajos, de los primeros trabajos, el estudio HOP. En esta situación he invertido la presentación y he presentado primero los datos de maduración vaginal por cuestiones didácticas y donde podemos observar entonces cómo con las dosis baja de estrógenos equinos conjugados, de acuerdo a la presentación, dosis baja que se considera 0.4 o 0.3 de uso frecuente en Estados Unidos, sobre todo. Vale la pena destacar que en México no contamos con esta presentación, solo contamos con la presentación de 0.625, a la cual consideramos una dosis estándar. ¿Qué era lo que se buscaba en este trabajo? Bueno, pues lo que se buscó en el estudio HOP, que aquí vienen las siglas de HOP, el de Hell, Osteoporosis Progestin Estrogen Study, y vemos el grupo de solo estrógeno del lado izquierdo y el estudio de estrógeno más progestina del lado derecho. Y evidentemente los autores pudieron comprobar cómo con las dosis bajas se reducía de la misma manera prácticamente que con dosis estándar la sintomatología vasomotora. Y de esa manera empieza un devenir de iniciar los tratamientos con la dosis más baja posible para remitir la sintomatología. Evidentemente, el tercer periodo, desde mi perspectiva, está caracterizado específicamente por la presencia y la publicación del estudio WHI. Este estudio que se publica el brazo de estrógeno
progestina en el año 2002 y un año después se publica los datos del de solo estrógeno y que viene a dar un giro total, un revuelo en el mundo, sobre todo porque todos los medios publicitarios pues evidentemente toman una noticia totalmente amarillista y que en la actualidad ningún medio de este corte, por lo menos no en mi país, ha sido revertido por un comentarista de peso en noticias pues que llega a presentar de la misma manera en que con tanto énfasis se presentó en ese año. Vean entonces este estudio que se publica en la revista Llama y que tiene un significativo número de pacientes. Aquí vemos el brazo de estrógeno más progestina, donde se incluyeron cerca de 17,000 mujeres, comparando estrógenos equinos conjugados de 0,625 más acetato de medroxiprogesterona de 2,5 miligramos por día, y la intervención promedio fue de 5,2 años comparado contra placebo. Evidentemente el resultado, como lo ven en la gráfica en azul, la enfermedad cardiovascular con una razón de momios de 1,29, el cáncer de mama 1,26, que después fue realmente aterrizado en las cifras y de acuerdo a los datos del análisis que hizo 2 años después Rowan Chebowski, de 1,24. Accidente vascular cerebral, que fue el motivo principal por el cual se detuvo el estudio, también conocido en nuestro medio o en otro medio como stroke. Y finalmente la trombosis. Vean ustedes algunos tipos de cánceres con protección, hasta 37% menos, por ejemplo, cáncer de colon, o 17% menos cáncer de endometrio. Desde luego un resultado contundente en cuanto a hueso, que es una de las enseñanzas que tenemos hoy por hoy respecto a este estudio, que si de algo sirven las hormonas, ya sea bien estrógeno más progestina o solo estrógeno, para proteger de fracturas particularmente de la cadera. Y los datos de demencia, como pueden ser observados, algunos datos que presentaré en esta misma charla sobre el estudio hecho en el grupo de Finlandia. Observen ustedes el brazo de solo estrógeno, una muestra menor, casi 6,000 mujeres menos, cerca de 11,000 en este grupo, y con una intervención promedio de 6,8 años, y donde se puede observar ya, por ejemplo, que la enfermedad cardiovascular tiene una razón de momios de protección, igual que el cáncer de mama, es decir, ya se destaca aquí por primera vez el papel que tiene el estrógeno de una posible protección en la glándula mamaria y que oscila alrededor de 23% menos. Algunos otros datos que persisten totalmente, evidentemente el grupo de trombosis en relación a estrógeno-progestina disminuye, dado que en la otra gráfica que presenté era arriba de 2, en esta de 1,3, y sigue siendo contundente la reducción del riesgo de fractura. Es un estudio que evidentemente, como lo ven en estas dos revistas en particular y que quizás son diapositivas que han usado mucho también colegas, evidentemente como qué es lo que hay detrás de la terapia hormonal o la verdad acerca de las hormonas, ¿no? Y donde, por ejemplo, aquí en el editorial, donde mencionan que una mujer, Susan Pierce, de 60 años de edad, pues dice, bueno, yo la he tomado por 10 años, estoy un poco confundida y realmente me preocupa si voy a dejar de tomarla o no, ¿no? Es realmente lo que pudimos ver con algunas mujeres en su momento. Y vean ustedes cómo disminuye de manera dramática la prescripción de terapia hormonal, tanto por el grupo de general,
tanto de médicos generales como de ginecobstetras. Ya mencioné algunos datos, ¿no? Dependiendo de la cita bibliográfica que ustedes revisen, generalmente va de un 70 a un 80% la reducción. Este es el trabajo del ya fallecido recientemente Bruce Ettinger del 2009, publicado, si mal no recuerdo, de esta cita está publicado en Climateric. Y bueno, pues yo aquí les muestro los datos que pudimos hacer en su momento, en 2008 aquí en México, pero donde evidentemente también resalta cómo desde el 2002 la prescripción hormonal tiende a tener una caída muy importante. Y quisiera que no la perdieran de vista porque al final les voy a presentar los mismos datos graficados de igual manera, solamente que 10 años después, es decir, al 2018. Y quisiera que no olvidaran esta tendencia de disminución, tanto para los orales como para los que empezaban en el mercado mexicano recientemente en color verde, la terapia transdérmica, que evidentemente pues, había tenido como cierto boom al principio de los mediados de los 90s y como la prescripción en 2002 y más allá, pues prácticamente desaparece. Algunas menciones como esta de Woluftian que dice, la verdad es que el estudio WHI fue elaborado por cardiólogos y epidemiólogos de los Institutos Nacionales de Salud, inicialmente sin la inclusión de endocrinólogos, pero yo le hubiera puesto desde luego de ginecólogos o expertos en menopausia de otras áreas. Y otra de las manifestaciones dice, existen datos importantes y relevantes que necesitan ser clarificados y honestamente puestos en perspectiva, y los líderes de los Institutos Nacionales de Salud deben de dar el primer paso en una revisión imparcial, ya que la credibilidad del mismo y su estudio WHI están en juego. También es tiempo de que los investigadores dejen su terca defensa e interpretación personal de sus datos del 2002 y regresen a la integridad científica. Esto fue publicado en el 2007, es decir, 5 años después, cuando ya empiezan a aparecer algunos metaanálisis y que consideraré en el siguiente periodo. En este mismo sentido, con estas publicaciones existe sorpresa y comienzo a decir, bueno, pues hay que realmente hacer otro reanálisis tanto en Norteamérica como en Europa. Hacer el análisis por edad, por el tipo de estrógeno y por el tipo de progestágeno. Y de ahí que estos 4 estudios son tal vez el parteaguas de poder ver todo esto, sobre todo desde el punto de vista crítico para el sistema cardiovascular. El primer estudio es el EPAT, el Estrogen in the Prevention of Atherosclerosis Trial, el Nurses Health Study, el metaanálisis de Salpeter y desde luego la continuación de diferentes estudios del WHI. De ahí que viene una serie de preguntas. En primer lugar, pues si la terapia hormonal es un factor de riesgo cardiovascular y lo primero que diríamos, bueno, por análisis por edad, es contundente. Desde los estudios de Thomas Clarkson, esta es la gráfica característica publicada por Thomas Clarkson, en la cual podemos observar la terapia hormonal desde el punto de vista temprano, donde tienes los datos de la placa y la placa fibrosa, y que cuando se iniciaba tempranamente la terapia, sobre todo en las especies animales que estudiaron en su momento Thomas Clarkson, pues se veía que la placa no se modificaba específicamente, mientras que cuando lo hacía tardíamente, pues esta placa tenía una repercusión importante, sobre todo a través de los procesos de liberación de metaloproteasas de matriz, particularmente la número 9.
y cómo a través del cambio con la diferente edad. Desde luego, sabemos que en pacientes jóvenes existe estría grasa, ¿no? En infantes post-mortem se ha diagnosticado en algunos estudios estría grasa, ¿no? Y bueno, para unificar la hipótesis que explica los diferentes efectos de la terapia hormonal en la menopausia, si el tiempo lo es todo, ¿no? Entonces, el tiempo es crítico cuando se va a empezar y de ahí que hay algunas publicaciones como la de Caras y Clarkson, que dice, iniciando la terapia alrededor de la menopausia, es decir, de manera temprana, y aquí el punto de corte, como todos sabemos, es iniciarla antes de los 60 años, ¿no? Es decir, alrededor, vamos a decir, idealmente en la etapa de transición, en la perimenopausia, comenzada años después de la menopausia, no afecta o es nociva. Algunos otros datos publicados, como este de James Simon, publicado en Climateri, diciendo, bueno, ¿cuál es lo nuevo en terapia de reemplazo hormonal? Y haciendo énfasis en si la parte transdérmica y de progesterona micronizada tiene impacto. Y aquí podemos observar por código de colores en verde la alteración cardiovascular, el accidente vascular en azul, el cáncer de mama en café y el tromboembolismo en color rojo. De tal manera que podemos observar tanto en la combinación de estrógenos equinos más acetato de medroxiprogesterona, el grupo etario de 50 a 59 años, como es el que tiene menor impacto de resultados adversos desde el punto de vista comparado contra el grupo etario de 60 a 69 o desde luego del grupo etario de 70 a 79. Todos evidentemente saben que el punto de corte de la media del WHI fueron pacientes de 63 años de edad, desde luego mal seleccionadas, porque muchas de ellas, hasta 37% diabéticas y cerca de un 43% con hipertensión arterial. Y desde el punto de vista del uso de solo estrógenos equinos, bueno, podemos ver nuevamente cómo es contundente un beneficio cuando se usa de manera temprana los tratamientos hormonales, particularmente estrogénicos, ¿no? Eh, Podemos observar aquí nuevamente en la parte de el grupo de 60 a 69 años en lo que se refiere a riesgo cardiovascular, inclusive cómo se ve una disminución, pero no así ya en el grupo de 70 años. Desde luego no estoy diciendo que el punto de corte aquí sea mayor, puede ser un punto de discusión y para eso ha habido algunos posicionamientos hechos en el 2015 de por qué no proyectar la terapia hormonal más allá de los 60 años y concretamente el punto de corte hasta los 65 años de edad. Sin embargo, son posicionamientos a los cuales no se les ha dado gran difusión ni cabida en el análisis. Lo que vale la pena destacar, desde luego, son algunos trabajos que aparecen ya más adelante sobre esto, y tal vez uno de los que tiene más énfasis en esta cronología de la terapia hormonal, sin duda, es el estudio del grupo finlandés, el famoso estudio nacional de Finlandia, el cual incluyó cerca de 500,000 mujeres y hicieron un seguimiento desde el punto de vista de la protección cardiovascular. Aquí he colocado, evidentemente, cómo en el análisis de la diapositiva hay una disminución del riesgo cardiovascular para cualquier uso hormonal, si es de menos de un año o si es de más de 10 años, yendo con diferentes porcentajes, desde un 18 hasta un 54% en relación a la exposición. Sin embargo, vale la pena siempre tomar como punto de base algunas guías de práctica. Y esta es la guía de práctica clínica de la Asociación Americana del Corazón, que divide el riesgo cardiovascular, el cual tiene que ser perfectamente evaluado. Lo divide en tres categorías, en un riesgo bajo,
que de acuerdo a la guía, que bueno, pues habrá que revisar para ver qué es 5%, pero cuando tienes una mujer con riesgo bajo cardiovascular, puedes usar terapia hormonal. ¿Cuál? La que tú decidas, la que a ti te guste, por la que tú tengas preferencia. Me parece que si tiene un riesgo bajo, pues le va a ir bien. Inclusive, esta misma guía habla de el periodo de más tiempo, de más de 5 años, de 6 a 10. Si tienes un riesgo moderado de 5 a 10, se recomienda usar la terapia transdérmica en ambos casos. Y desde luego, si el riesgo es alto, si llega a 10% más, estará contraindicado usar cualquier tipo de terapia. Vale la pena destacar que desde el punto de vista riesgo, esta es la perspectiva personal de Richard Santen, y bueno, pues es un trabajo que vale la pena destacar y comentar porque ejemplifica muy bien, me parece, sobre todo en esta gráfica eh, con Movad Pentacomo, en la cual podemos observar dos flechas en color blanco que estoy tratando de dibujar aquí y cómo hay regeneración, es decir, cuando damos tratamientos a mujeres de más de 10 años de la fecha de última menstruación o más de 60 años, se puede regenerar desde la perspectiva de Santen y de hacer que la placa se desprenda por esa regeneración nueva de posibles vasos. Y que me permite esta diapositiva llevarlos un poco de la mano. Estos son los trabajos de Clarkson, aterrizados por el grupo finlandés de Tommy Nicola, y nuevamente destacando, vean, o sea, metaloproteasas de matriz elevadas desde el punto de vista temprano, pues realmente sin impacto, pero desde el punto de vista tardío, evidentemente, específicamente como mencioné, la metaloproteasa de matriz, la número 9, que puede hacer que la placa que está complicada tenga un desprendimiento y que no es otra cosa que justo esto que está mencionado aquí, lo que he pretendido destacar acá en la diapositiva de Sandra. También nuevas publicaciones en el cual tienes una oportunidad como ginecólogo cuando pides una mastografía para poder evaluar riesgo cardiovascular, es decir, un área de oportunidad que no debemos desaprovechar los ginecólogos, aunque sabemos que estas calcificaciones se presentan con mayor frecuencia en mujeres más allá de los 70 años, como lo está destacado en esta publicación, y que no tienen realmente ninguna significancia oncológica. Se asientan en la capa media, también se le conoce como aterosclerosis de Mockenberg, y que no es otra cosa como descritas en vías de tren. Estos parecieran los durmientes de los carriles del tren y que tienen un alto potencial para detección de enfermedad cardiovascular temprana. Es decir, cuando tú recibes a una mujer por primera vez en la consulta y le vas a solicitar una mastografía, bueno, es un área de oportunidad de poder hacer mayor énfasis sobre el riesgo cardiovascular. Desde luego, los trabajos que han destacado el Colegio Americano de Cardiología respecto a que la terapia, desde luego, disminuye la placa de aterosclerosis. Otra de las preguntas, bueno, pues era si la vía del estrógeno influye. Y bueno, pues desde los trabajos del grupo de Marianne Canónico, el estudio ESTER, un estudio clásico de la literatura de menopausia, pero al que tampoco se le dio gran difusión porque siempre estuvo opacado por el WHI. Y donde podemos observar en el resultado el efecto trombótico, particularmente con estrógenos orales comparados contra los transdérmicos, de acuerdo al estudio que este grupo hizo, bueno, pues de no riesgo cuando usas terapia transdérmica comparado contra usar terapia oral o aún más terapia estrógeno-progestina con alguna molécula asociada al tipo de progestina particularmente, y hablaré más adelante del tipo de progestágeno, que es esta diapositiva, y donde también se puede observar como la parte de no usuarias
contra usuarias pasada, usuarias actuales de estrógenos, como desde luego de progesterona micronizada, y que podemos observar perfectamente en la gráfica cómo con progesterona micronizada existe una ración de momios de protección. No quiere decir, desde luego, que si tú usas progesterona micronizada, te va a proteger contra el evento trombótico. Simplemente el análisis, y que, bueno, fue clasificado desde años atrás, nada más para poderlo ejemplificar. Este trabajo es del 2010, y el trabajo del grupo del E3N famoso, del grupo de el análisis de las maestras, del 2005. Algunos otros datos también del grupo francés y del grupo finlandés, destacando por una parte estrógeno con progesterona y estrógeno con dihidrogesterona, que son las moléculas que tienen menor impacto de riesgo en la glándula mamaria. De ahí pasaría a los estudios más recientes. Por un lado el KIPS y por otro lado el estudio ELITE. Desde el punto de vista del estudio KIPS, usando dosis baja de estrógenos equinos y comparado contra estrógeno transdérmico de 50 microgramos al día, pero asociado con progesterona micronizada. Y cómo se observa que hay una disminución de resistencia a la insulina comparado contra el placebo, y el análisis final de Mitchell-Harman es que no existió efecto perjudicial sobre la progresión de aterosclerosis. Mismo que se pudo demostrar en este trabajo, el estudio ELITE, que recuerden que estamos hablando del periodo 3, post estudio WHI, en el que compara el uso temprano contra tardío de la terapia hormonal, y que incluye una muestra de 643 mujeres sanas con útero, usa 17 beta-estradiol de 1 miligramo y usa progesterona de 45 miligramos por vía vaginal, con mediciones de la arteria carótida, el espesor de la íntima y de la media a través de tomografía. Y que tanto en el grupo control de estradiol en color rojo comparado contra placebo, ya fuera desde el punto de vista posmenopausia temprana o posmenopausia tardía, evidentemente en la posmenopausia temprana, menos, un resultado más favorable, teniendo nuevamente en cuenta que el uso de los tratamientos habrá que apegarlos a estas edades tempranas, antes de los 60 años, que sería el punto de corte, o hasta menos de 10 años de la fecha de última menstruación. Aquí nuevamente graficado de diferente manera. Vean ustedes el placebo temprano contra tardío de solo estradiol, y el uso tardío donde el placebo, comparado inclusive contra el tardío, tiene un resultado más adverso, ¿sí? Otros datos sobre los mismos trabajos de Marian Canónico respecto a accidente vascular cerebral, ya más recientes. Esta cita del 2016, nuevamente comparando en rojo estrógenos por vía oral contra estrógenos transdérmicos que tienen un perfil más favorable. Y de ahí pasaría al cuarto periodo. El cuarto periodo, que se va a caracterizar por algunos otros datos de ver a la mujer de manera más integral. Este es el trabajo de Gabriela Van Dijk, donde le llama la MetaWoman, con 11 puntos mayores de salud. Y vean ustedes donde se encuentra la depresión, las alteraciones del sueño, la migraña, demencia, y he destacado de manera particular en recuadro rojo, el cáncer, sobre todo para enfocarme a cáncer de glándula mamaria, y desde luego un punto muy importante, las enfermedades cardiovasculares. Mismo que más recientemente, bueno, pues ha sido también destacado por el grupo de Andrea Genesani, este es el trabajo de Patricia Monteleone, y que nuevamente, insisto, es ver a la mujer desde otra perspectiva integral, no solamente sistema nervioso central, piel, los cambios
en el peso corporal, en la función sexual a nivel urogenital y que de ahí se deriva precisamente años atrás, 4 años antes, que destacaré en alguna diapositiva, la clasificación desde el 2014 del síndrome genitourinario de la menopausia y que justo aparece aquí los trabajos de David Portman y Margaret Gass de diferentes agrupaciones de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y de la Sociedad Internacional de Sexualidad, haciendo esta nueva propuesta para usar esta terminología de síndrome genitourinario de la menopausia, que no es otra cosa que un conjunto de síntomas y signos asociados a la disminución de estrógenos y otras hormonas sexuales, que incluyen cambios en los labios mayores, menores, en el clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra y vejiga. Hasta llegar en este cuarto periodo a los consensos. El consenso de la Sociedad Internacional de Menopausia, el de la Sociedad Norteamericana y el de la Sociedad de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología. Desde luego, bueno, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia también tiene su consenso, sin embargo, pues omití aquí colocarlo por una diapositiva que ya tenía muy hecha y que aquí destaco en códigos de color, específicamente en morado, la revista de Climateric, en la revista Menopause, que se edita en color rojo la portada, y el logo que usa la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, que casi siempre es en azul, que me permite hablar un poco rápidamente de esta cronología para sistema nervioso central, donde sabemos que las terapias hormonales no tienen efecto en el síndrome depresivo, aunque hay un trabajo por ahí comparativo con solo 172 mujeres donde se usa igual terapia transdérmica y progesterona micronizada, que al parecer ser, pues tiene relevancia, pero bueno, lo comento ahí al margen de esto. Estos son los datos, sobre todo del estudio Caché, hecho en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es un estudio prospectivo a 10 años y donde encontró reducción significativa del riesgo de enfermedad de Alzheimer. Vale la pena destacar que la Sociedad de Endocrinología manifiesta una reducción hasta de 30%, ¿no? Con lo que hemos venido pensando. Y tal vez este sea el estudio de seguimiento más grande respecto a el trabajo de Busha y Mitias, y donde tiene un seguimiento a 20 años, precisamente de terapia hormonal, y donde podemos observar los resultados finales que sí llaman la atención respecto a lo que sabemos, y un poquito podría ejemplificarlos tal vez con lo que hizo Tommy Nicole en la parte de cardiovascular. Vean ustedes resultados por años de menos de 1 y hasta 10, pues por lo menos en este trabajo la razón de momios es de protección, particularmente a partir del 5.º año. Los hallazgos sugieren que el uso de la terapia hormonal a corto plazo no tiene impacto en el riesgo de enfermedad de Alzheimer. O sea, cuando la usas, y generalmente por eso tal vez tiene significancia este trabajo, porque el punto de corte son 5 años. Y aquí, como ustedes pueden observar, los mejores resultados se observan después del 5.º, ¿no? Otros datos de este periodo que están mezclados en secuencia de años, bueno, pues nuevamente destacar que la Sociedad Internacional de Menopausia, la IMS, sugiere que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona pueden estar asociadas a un menor riesgo que otras progestinas respecto particularmente a la glándula mamaria, y que ha sido más recientemente publicado también por el grupo de Suiza, donde destaca en 3 puntos, básicamente, que los estrógenos combinados con progesterona micronizada no aumenta el riesgo de cáncer de mama hasta 5 años, y que la evidencia se limita en el punto 2 a estos 5 años, y que después, si tú usas estrógeno progestina, bueno, pues esto se puede modificar. Y finalmente iría al 5.º periodo. Desde mi perspectiva, el 5.º periodo está caracterizado por los nuevos trabajos
de seguimiento del estudio WHI, el de mortalidad a 18 años y el más recientemente publicado por Rowan Cheblovsky de seguimiento a 22 años. Me parece que son los que caracterizan el quinto periodo junto con el uso de los compuestos hormonales bioidénticos. Me parece que es lo más relevante. Y aquí justo inicio con este trabajo publicado en Menopause de casi 11,000 mujeres que abandonan el tratamiento aproximadamente la mitad, 5,060, y cambian a medicina alternativa o complementaria el 90% de ellas, de estas 5,000. Y lo que usan es Primrose Oil, 50%, Herbolaria, 69,1%, Simicifuga racemosa, 30,3% y fitoestrógenos, 25%. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? Digo, tal vez algunas, hablando de algunas en particular, pero no de todas, pero hablando de compuestos hormonales, las tres agrupaciones recomiendan que no hay falta de evidencia. Inclusive recientemente hay un posicionamiento de la sociedad norteamericana de lo que es la industria de ingeniería farmacológica, donde evidentemente no apoyan el uso de los compuestos hormonales bioidénticos. Y desde luego, pues el contraste, ¿no? El uso de la palabra bioidéntico, pero asociada a medicina, que sí puedes evaluar desde el punto de vista científico. Este es el estudio Replenish de Rogerio Lobo, donde usa estrógeno, estradiol y progesterona. Hay algunos trabajos más recientemente publicados, por cuestiones de tiempo no lo tengo aquí, pero bueno, cuando tú comparas estas dos aseveraciones, puesto en rojo, pues tendrás los compuestos hormonales bioidénticos que no tienen aval de estudios clínicos, tienen medicina basada en evidencia, y como este último que acabo de mencionar, de hormonas bioidénticas para terapia hormonal con estudios que realmente tienen un aval científico, que está bien estructurado con estradiol y progesterona. Y de ahí pues me voy, ya casi para cerrar, el quinto periodo, de los datos que han sido publicados de seguimiento por Joan Manson en el New England, y donde quisiera destacar, vean en azul los datos de protección, en rojo los de riesgo para terapia combinada, estrógeno equinoconjugado más acetato de hidroxiprogesterona, y desde luego no se nota acá porque la diapositiva me lo cambió, pero bueno, estos son los datos de trombosis, ¿sí? Y estos son los datos de cáncer de mama. Sin embargo, cuando ven todos los otros datos, los datos de fractura, reducción contundente, estos son los de diabetes como tal y los de mortalidad y riesgo cardiovascular. Y que podemos observar en esta parte, cuando usa solo estrógeno, como todos van hacia la baja en color azul, sigue prevaleciendo el riesgo de tromboembolismo, donde una mujer tiene que ser perfectamente bien evaluada para saber, pero si observamos realmente todos los datos, y creo que tengo unas diapositivas sobre la parte de mortalidad publicadas en JAMA, y que son estas, ¿no? Específicamente los datos de mortalidad, pero en el grupo de 50 a 59 años de edad con 18 años de seguimiento, que es justo este estudio que estoy presentando. Y que pueden observar cómo a favor de terapia hormonal, todas las causas de mortalidad en el grupo de 50 a 59 años, desde luego, en mortalidad por cardiovascular de la misma manera. Cuando los haces con cáncer, nuevamente, de protección, y finalmente otras causas de mortalidad, siempre destacando, sobre todo en esta última, el uso de estrógeno solo. Y finalmente, ya casi para cerrar, este estudio publicado este año, me parece que en mayo, si mal no recuerdo, o abril, los datos de 22 años de seguimiento de algunas partes del
autores que publicaron el WHI. Entonces, y donde podemos observar evidentemente que la relación de usar estrógeno solo comparado contra estrógeno más acetato de medroxiprogesterona tiene una protección. Si ustedes observan, el usar estrógeno inclusive tuvo un menor impacto en riesgo de glándula mamaria, aún contra el placebo, que fue mayor. Vean las dos partes en gris, y desde luego en la línea continua, donde sí estrógenos equinos conjugados más acetato de medroxiprogesterona fue mayor que el resultado con placebo, y que quizás se puede ver de manera más específica también en esta gráfica, con seguimiento a 5.4, a 10.2 y a 22 años. Que nuevamente observamos en estos datos de protección, en la parte en gris, los datos de solo estrógenos equinos. Y como yo les mencionaba, que no perdieran de vista la prescripción en México, vean, yo les presenté en la primera parte 2008, este es 2018. ¿Y qué conclusión tenemos? Bueno, pues que pues sigue habiendo una falta de confianza en la prescripción cuando sabemos que la literatura es contundente cuando tú evalúas perfectamente a la mujer desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y riesgo de glándula mamaria, de tal manera que los beneficios en una mujer bien evaluada siguen siendo mayores que los posibles riesgos. Mis conclusiones. Los resultados de los reanálisis de los estudios ya publicados y la evidencia de nuevas investigaciones están permitiendo reevaluar favorablemente el uso de la terapia hormonal en las diferentes publicaciones internacionales. Y finalmente, como escribió Oscar Wilde, la verdad ocasionalmente está exenta de imperfecciones y nunca es simple. Muchísimas gracias por su atención y le doy la palabra a la coordinadora. Muchas gracias, doctora Celis, por la fantástica presentación que acaba de dar. Ahora esperaremos unos segundos antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas en cualquier momento, bueno, y las leeremos en la sección de preguntas y respuestas. Pueden ingresarlo en lo que es el chat o en el icono de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta. Doctor Celis, ¿le gustaría dejarnos algunas conclusiones más antes de dar por terminada la presentación? Bueno, pues yo creo que mi mensaje final es que pues tienes una gama de opciones. La mujer, cada una es diferente, tiene que ser siempre muy bien evaluada, pero pues creo que hay que, debemos de hacer a un lado el mito de que las hormonas son perjudiciales para la mujer. Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje sería que hay una gran avalancha para el uso de compuestos hormonales bioidénticos. Evidentemente, en mi país, sobre todo el uso de los implantes de diferentes moléculas, algunas con andrógenos, con estrógenos, con progesterona, bueno, pues no tienen un aval de medicina basada en evidencia. Entonces, pues hay que ser muy cautelosos con eso, y desde luego la parte ética, que es fundamental para lo que debemos llevar a cabo en la práctica diaria. Finalmente, agradezco mucho a la Asociación Europea de Menopausia y Andropausia y nuevamente al doctor Antonio Cano. Muchísimas gracias por la amable invitación. Muy buenas tardes. Bueno, esto concluye el seminario web. Nuevamente, muchas gracias, doctor Celis, por su presentación y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen día.